Bienvenidos al episodio 8 de The Cloud Project, un podcast de Conceptual Weirdo, canal donde conceptualizamos el origen de lo que podría ser un gran proyecto, o en su defecto hablaremos de un gran proyecto que ya ha sido materializado. Vamos a continuar con la siguiente película que venía pendiente y es Shaun the Sheep Farmageddon, o como la conocí cuando era niña, Shaun el Cordero. Este filme proviene de una serie animada de origen británico, Irlanda, Inglaterra y Luxemburgo, veo en los países de origen. Además es una producción de Aardman Animations, Amazon Prime Video, Netflix, entre otros estudios. Mi veredicto sin tapujos: el stop motion no pierde su magia, pero no ganará el Oscar. Shaun el Cordero Granhageddon. Como la tradujeron, muestra las aventuras de Shaun, una ovejita bien traviesa que intenta resolver los problemas de su granja antes de que llegue el granjero, o su querido perro de pastoreo, quien a veces está de su lado y a veces no. Súmale esto una visita extraterrestre de un interesante personaje que genera cierto revuelo alrededor de toda la temática de encuentros del tercer tipo en esta pequeña ciudad o pueblito. No cambia mucho de el concepto principal de la serie. Voy a ser sincera, esta serie me generaba muchísimo aburrimiento cuando era niña. Siempre buscaba saltármela de la programación. Sin embargo, cuando la vi hace algunos días me pareció muy agradable. No sé si es porque quizás estoy apreciando un poco más la dedicación y el trabajo que sé que tiene una creación de esta magnitud, o estoy envejeciendo y mi sentido del humor se está haciendo más refinado o más simple. Hey, what happened? Una de mis técnicas de animación favorita es el stop motion, y el trabajo detrás de darle vida a las figuras modeladas con plastilina tiene un esfuerzo increíble. Quizá a algunos les pasó como a mí cuando vieron esta serie por Fox Kids, Nickelodeon. No, ya verifiqué que la pasaban por Jetix. Eso es con ustedes, mis amigos contemporáneos millennials tardíos. Otra cosa interesante a destacar es que es una animación muda. No 100% muda, sino que cuenta con música y con pequeños gestos, onomatopeyas, balidos, ladridos y otros sonidos de Foley, en los que se apoya para intensificar la historia. Una de las muchísimas cosas especiales y espaciales que hay en esta película son las referencias a numerosas otras películas y series relacionadas con el espacio, o solo algunas muy icónicas como Doctor Who, Odisea en el espacio, E.T. el extraterrestre, The X-Files, Alien, por nombrar algunas, lo cual le da un toque simpático a esta brillante película. Nada es más apreciado por mi generación en la actualidad que la referencia de clásicos. El filme es muy divertido, no te llegas a aburrir de toda la acción constante, pero puede quedar un poco largo. Quizás suene contradictorio, pero creo que pude haber quedado feliz con 45 minutos de filme. Solo que ya no entraría en largometraje entonces, tristemente. Necesito darle 1000 puntos extra por la primera canción de los créditos que me tomó por sorpresa y no sé por qué si debía haberlo visto venir. En mi opinión general, es impresionante que una película sin líneas sea tan entretenida. Y me gustaría saber si genera el mismo efecto en niños en la actualidad. Quizás sí, quizás no. Es probable que tengamos una corazonada de cuál película se llevaría el Oscar en esta categoría. Pero aún nos quedan 2 películas más por discutir, así que estamos pendientes para el próximo episodio. No olvides seguirme en mis redes sociales, Twitter como @vidaconceptual, en Instagram como @vidaconceptual, al igual que en Facebook. Nos escuchamos en un próximo episodio.